Uno. Te vas a enterar de una de las cosas más horribles que una persona ha podido ver y saber. Solo por el amor que le tengo a las historias de terror. Me encanta enterarme también de las cosas que cuentan otras personas. Para honrar esto mismo, compartiré lo que sé. Mi abuelo fue un hombre que trabajó mucho, trabajó duro toda su vida. Desde niño lo levantaban antes de que saliera el sol para que ayudara en el campo. Sus manos, que después conocí ya viejas y ásperas, habían estado siempre llenas de tierra y callos. Nunca conoció otra cosa que no fuera trabajar, pero este esfuerzo dio frutos. Antes de cumplir los 30 años, contra toda lógica para alguien que había nacido con nada, se hizo de un rancho muy grande. Aquella finca algún día tuvo mucho ganado, mucho sembradío, muchos trabajadores. Era un lugar vivo. Se escuchaban los mugidos desde la carretera de terracería. Se levantaba el polvo de los caballos. Los perros ladraban corriendo detrás de las camionetas cargadas de costales. Había abundancia y movimiento. Desafortunadamente, ese lugar ya no existe. Se lo llevó el fuego. Mi abuelo, que en paz descanse, lo vio nacer y lo vio morir. Y siempre que hablaba de la finca, lo hacía con la mirada clavada en el piso, como si recordara cosas que no quería repetir. Y aunque la historia de este sitio es enorme, yo te voy a contar algo horrible que tiene que ver con su caída y desaparición, pero también con su origen. Unas cosas las contaba mi mamá, otras mi abuela, otras mi abuelo, mis tíos. Entre todos lograron armar el rompecabezas. El origen data de un día en que don Ramiro, mi abuelo, venía caminando bajo un sol ardiente con otros compañeros del cafetal. Los mandaron a recoger unas refacciones lejos porque unas máquinas se habían descompuesto. Eran horas de camino, polvo en los zapatos, la camisa pegada al cuerpo por el sudor y ni una sombra en kilómetros. En esa caminata platicó con un hombre que iba sentado en una carreta vieja. El tipo le dijo que tenía un terreno grande, abandonado, y que lo estaba casi rematando porque le habían diagnosticado una enfermedad terminal. Hablaba con una voz seca, sin emoción, y decía que no quería dejárselo a nadie de su familia. Así fue como mi abuelo se hizo de la finca, un lugar muy alejado del pueblo en donde vivían. Mi mamá decía que el silencio era tan fuerte en las noches que hasta el murmullo del viento parecía una voz. Conforme fue llenándose de vida y de trabajo, mi abuelo hasta empezó a seccionar su terreno y a construir pequeñas casas para los peones y sus familias, levantando una especie de villa en medio de la nada. El lugar floreció como si hubiera estado esperando a que alguien lo reclamara. Hasta aquí todo bien, todo funcionaba bien, solo que había un detalle. Mi abuelo tuvo que hacer lo imposible para que aquella finca funcionara. Nadie supo nunca lo que hizo, no lo dijo, ni a mi abuela ni a sus hijos. Guardo este secreto como si lo hubiera encadenado. No fue sino hasta que ya sabía que se iba a morir, muchísimos años después, cuando se atrevió a contarlo. Mi abuelo, ya que había dejado en la finca hasta el último centavo que trabajó durante 20 años, encontró que en los confines del terreno vivía un monstruo. La primera vez que lo vio,
Él y mi abuela con sus 6 hijos ya se habían ido a vivir ahí. No tenían por el momento otra cosa más que un bajareque mal hecho, apenas levantado con barro y troncos mal acomodados. Desde el primer día mi abuelo se puso a reforzarlo, clavando tablas, echando tierra, amarrando láminas viejas que había conseguido casi regaladas. La segunda noche, cuando el silencio se había tragado todo y solo se escuchaban los grillos, oyó que un niño lloraba hacia el sur del terreno. Se detuvo. Pensó en si acaso alguien más vivía dentro de esas tierras, pues no estaba en el trato. El hombre que le vendió el terreno le juró que nadie más vivía ahí, y si lo había, mi abuelo no tenía idea de cómo los iba a sacar o qué negociación tendría que hacer. Agarró una antorcha, un palo largo con un trapo empapado en gasolina y se fue a caminar. El llanto se repetía, agudo, intermitente, como un chillido que parecía más de hambre que de dolor. El terreno era un desierto oscuro, puro pasto seco que cortaba la piel, árboles retorcidos aislados y un horizonte vacío que no ofrecía ninguna referencia. A cada paso, el suelo crujía bajo sus botas y el fuego de la antorcha iluminaba apenas un círculo rojo frente a él, dejando todo lo demás en sombras. Esa noche no había luna. La soledad era tan brutal que cualquier ruido, hasta el eco de sus pasos, se sentía como algo ajeno. Conforme se acercaba, empezó a caer en cuenta. Ahí no debería haber nadie. El llanto estaba demasiado lejos de la casa, en una parte del terreno que apenas había alcanzado a explorar de día. No había caminos, no había cercas, no había nada. Lo primero que se le vino a la mente fue lo que le decía su propia abuela. El diablo llora como niño para llamar a la gente. Y entonces fue que notó algo que lo sorprendió. Telarañas a ras del suelo. Nunca había visto algo así. Pensó en arañas grandes, arañas que podían cazar algo más que insectos. Caminó con cuidado, tanteando con el palo antes de avanzar. El fuego iluminaba hilos gruesos, brillantes, pegados a las piedras y al pasto seco. No vio ni una sola araña, lo cual en ese momento lo tranquilizó. Aunque tú y yo sabemos que eso es lo inquietante, porque si no eran arañas, ¿qué era lo que había hecho esa trampa? De pronto, otra vez, el chillido, pero ahora no venía del suelo, venía de arriba, de lo alto de un árbol. Alzó la antorcha, pero por más que la levantó, la luz no alcanzó la copa. El fuego oscilaba, apenas iluminando ramas gruesas y hojas secas. Entonces, algo se movió arriba. Mi abuelo se quedó helado. Él nunca había creído en nada sobrenatural. Siempre pensaba en animales, en explicaciones lógicas. En ese momento, por ejemplo, lo que se le vino a la mente fue que algún animal había robado a un niño de algún pueblo, lo había subido al árbol para ahí comérselo. Pero lo que vio lo desarmó. Una cara adulta,
Un rostro espantoso con la piel ceniza y los ojos cerrados, pero que de alguna manera lo miraba. Mi abuelo sintió que las piernas se le doblaban. Era un muerto, dijo. No era una cara viva, no podía serlo. Y aún así, la cara empezó a bajar. No como lo haría un cuerpo colgado, no como caería alguien arrastrado por la gravedad. Bajaba con un ritmo extraño, una cadencia imposible para un ser humano. La antorcha iluminó algo más. No eran ramas lo que sostenían esa cara, eran patas. Al principio no las distinguió porque eran negras, del mismo tono que la noche. Pero cuando la luz del fuego las alcanzó, vio que eran docenas de patas asquerosas, largas, articuladas. Un ciempiés gigantesco de unos 7 metros de largo, que en vez de tener una cabeza de insecto, tenía incrustada una cabeza humana. El rostro estaba torcido de cabeza, con los ojos cerrados y la boca apretada, como si colgara muerto. El cuerpo segmentado se retorcía en silencio, avanzando lentamente por el tronco como un tren articulado, cada pata moviéndose en un vaivén repugnante. Mi abuelo sintió que aquello lo miraba sin abrir los ojos. Antes de que bajara por completo, él se echó a correr, pero antes alcanzó a verlo por un segundo de muy cerca. La cara del monstruo y su cara se encontraron, y aunque los ojos de aquel rostro estaban cerrados, mi abuelo juró que lo miraban. Llegó a la casa todo agitado y espantado. Cuando alcanzó la puerta, no entró, se quedó afuera, clavado en el mismo lugar, con la antorcha casi apagada y el sudor chorreando por la frente. Ahí estuvo parado como 1 hora en silencio, pensando en lo que iba a hacer. Consideró cargar con sus cosas, despertar a mi abuela y a los 6 hijos y regresarse al pueblo, pero ya no tenía a dónde volver. Había vendido todo para comprar ese pedazo de tierra. Lo había apostado todo. Abrió la puerta despacio y no dijo nada. Entró como si nada hubiera pasado, aunque todavía le temblaban las manos. Se acostó en el piso de tierra del bajareque, abrazó la escopeta y cerró los ojos. Guardó el secreto por 50 años. Como te contaba, con el tiempo mi abuelo levantó establos, campos fértiles, cosechas todo el año. Comenzó a comerciar ganado, maíz, frijol, lo que fuera. Había movimiento, gente entrando y saliendo, carretas, compradores, una finca viva que daba de comer a decenas de familias. El establo más grande lo construyó al fondo, justo cerca de donde había visto por primera vez al monstruo, al 100 pies gigante. Mi abuela contaba otra cosa. Ella no sabía lo que había visto su esposo aquella segunda noche. Nunca se lo contó. Pero un día, mientras andaba colectando frambuesas al borde del terreno, escuchó un alboroto raro en el establo del fondo. Vio polvo levantado y los mugidos de una vaca se oían ahogados, como si la estuvieran jalando a la fuerza. Pensó que su esposo estaría sacrificando ganado,
cosa que se hacía de vez en cuando, pero ese día algo no cuadraba. Cuando se agachó un poco más, vio a don Ramiro sujetando a una vaca por el pescuezo con un machete grande en la mano. El animal estaba casi derribado, pataleando en el suelo. Ella se escondió entre los arbustos con el canasto en las manos, viendo cómo su esposo hundía el machete una y otra vez hasta que la vaca se desplomó. El silencio fue abrupto, solo quedó el trinar de los grillos flotando en el aire. Lo siguiente fue lo que verdaderamente la heló. Don Ramiro no se llevó al animal de inmediato, fue corriendo a buscar una carreta. Regresó con 2 de los trabajadores y les gritaba que lo ayudaran a subir el cuerpo muerto de la vaca. Entre los 3 la levantaron a tirones con esfuerzo. El animal todavía estaba caliente y pesado. Mientras los hombres batallaban para acomodarla, mi abuela escuchó algo más: el llanto de un niño. Su primer instinto fue salir del escondite y correr a ver de dónde venía. Sonaba claro, insistente, como si de verdad hubiera un chamaco perdido entre los árboles. Dio un paso hacia afuera, pero se contuvo. Se llevó la mano a la boca para no hacer ruido. Siguió la carreta con el animal cargado hacia los límites del terreno. Allá, mi abuela lo vio. De entre los árboles salió algo que ella no supo describir con palabras. Solo dijo que parecía que el suelo se movía, que crujía como madera vieja, y que lo primero que alcanzó a distinguir fue una hilera interminable de patas y después el rostro. Esa cara muerta colgando al revés que se asomaba desde el tronco del árbol más grande. Ella gritó, pero no fuerte, apenas un gemido ahogado. En ese instante vio a su esposo soltar el cuerpo de la vaca y retroceder, dejando que aquella cosa se lo llevara arrastrando. Mi abuela nunca habló de qué más vio ese día. Decía que lo único que le quedó claro era que su marido no estaba peleando contra un monstruo, estaba dándole de comer. Mi abuelo, después de dejar a aquella criatura con su festín, no se fue al establo ni a la casa. Caminó directamente hacia donde estaba mi abuela, porque sabía que ella había visto todo desde su escondite. La había dejado mirar sin detenerla. Cuando llegó frente a ella, todavía con las manos manchadas de sangre y el machete goteando, le dijo con voz seca que ni se le ocurriera hacer preguntas, que lo que había visto no se hablaba, que no se mencionaba jamás. Le advirtió que nunca pensara en ir más allá, hacia donde estaban las telarañas, que era mejor no acercarse a ese lugar bajo ninguna circunstancia. La ayudó a levantarse del suelo, la tomó del brazo y, con la misma calma con la que solía hablarle cuando los niños estaban cerca, le dijo que iban a estar bien, que no se preocupara, que confiara en que él se iba a encargar de eso siempre. Mi abuela, después de esa noche, empezó a soñar con el 100 pies gigante. Soñaba que la cara muerta, colgando de cabeza, se asomaba por la ventana de la choza y los miraba dormir en silencio. En el sueño, el rostro parecía flotar, apenas iluminado por la luna o por la brasa débil de la leña en el fogón.
los ojos cerrados pero fijos, como si sintiera la respiración de cada uno de los que estaban ahí acostados. Mi abuela despertaba empapada en sudor, con la sensación de que aquella cara seguía pegada al cristal. ¿Y sabes qué era lo más raro y lo más terrorífico? No era solo ella. Mi mamá, que entonces era apenas una niña, se despertaba espantada en la madrugada. Lloraba sin saber por qué, mirando hacia la ventana, y su hermana mayor la abrazaba fuerte, intentando consolarla hasta que se volvía a dormir. Mi mamá nunca fue al establo, ni mucho menos a las telarañas. Nunca se acercó a ese extremo del terreno, y aún así, ella conocía ese rostro. No era un sueño de mi abuela. El monstruo se asomaba por la ventana cuando todos estaban dormidos. De niña, mi mamá recordaba que su hermano mayor le contaba historias de terror antes de dormir. Se hacía el valiente, se sentaba con ellos en el catre y les decía que si no se dormían, iban a tener que ir al fondo del terreno a arrullar al niño que lloraba de madrugada. Ese era el miedo más grande para mi mamá y mis tíos. No porque fueran cuentos, todos habían escuchado ese llanto alguna vez, pero en la casa nadie hablaba de eso. Nadie mencionaba al bebé que lloraba allá atrás, entre los establos y las telarañas. Un día, mi mamá se fue con unas muchachas, hijas de los primeros trabajadores de la finca. Eran de su edad, se llevaban bien, platicaban de muchachos, cantaban tonadas y se reían mientras caminaban. Ese día fueron a lavar ropa al río. En el día había confianza. Todas crecieron con la idea de que aquello, lo que fuera, solo salía de noche, y bajo el sol todo parecía normal. Toda la gente sabía que había algo, pero nadie sabía qué era. Estaban arrodilladas en la orilla, restregando ropa contra las piedras, cuando una de ellas dejó de cantar. Tenía la mirada fija en un árbol del otro lado del río. Ahí, sobre las ramas altas, parecía haber algo colgado. El río no se podía cruzar caminando. La corriente era traicionera, fuerte. Tal vez nadando, pero solo alguien muy experimentado se atrevería. Ellas nunca lo habían intentado. Se dijeron entre sí que quizá era ropa o algún animal atrapado. Bromearon con que tal vez venía gente de otro pueblo, pero del otro lado no había pueblos, solo cerros secos y despoblados. Mi mamá cuenta que se acercaron un poco más, intentando ver mejor. Y entonces una de las muchachas gritó con un espanto seco que las contagió a todas. Lo que estaba colgado no era ropa, era piel humana. Estaba tendida en la rama como si alguien la hubiera extendido ahí a propósito, sin nada dentro. El cuero completo desde la cabeza hasta los pies, con los brazos y las piernas flacos como bolsas vacías. La cara colgaba desinflada, los párpados arrugados, los labios flojos, las orejas plegadas. Era el cuerpo de alguien, pero sin huesos, sin órganos, sin carne. Solo la cubierta, como una ropa macabra colgada a secar. Y a todo esto, ¿no te ha venido a la mente la pregunta de
Si mi abuelo no tenía miedo de la proximidad que había desarrollado con esa criatura, ¿por qué no le tendió una trampa y lo mató? Déjame decirte que mi abuelo lo hizo. Bueno, lo intentó. Una madrugada, armado con la escopeta, esperó en silencio cerca del establo. Cuando escuchó el chillido que ya conocía, se armó de valor, apuntó y disparó directo contra esa cosa. El monstruo explotó con el impacto. El cuerpo segmentado se abrió y varios pedazos cayeron al suelo, retorciéndose, todavía moviéndose como si tuvieran vida propia. Las patas seguían arañando la tierra durante minutos, como si quisieran volver a unirse. Mi abuelo corrió por gasolina para quemarlos, pero cuando regresó, ya no estaban. Desde entonces, ¿sabes qué logró? Que se multiplicara. Ya no fueron uno, fueron 3. Y lo peor fue que la confianza que había entre él y esa criatura se rompió. Antes, cuando les llevaba vacas, aparecían, se alimentaban y se retiraban. Pero después de aquel disparo, ya no vinieron más. Hubo un tiempo en que esas cosas horribles, esos monstruos, dejaron de aceptar lo que él les daba y empezaron a comer gente. Después de aquello, la finca empezó a volverse peligrosa. La gente desaparecía. El primero fue un jornalero joven que había llegado solo a trabajar en la cosecha. Era fuerte, rápido con el machete y siempre silbaba cuando iba al campo. Una mañana no regresó del corral de los caballos. Lo encontraron colgado en un mezquite, o mejor dicho, encontraron su piel inflada por el sol, tendida como si alguien la hubiera dejado secar a propósito. Estaba abierta de los brazos a las piernas y la cara, desinflada, parecía mirarlos desde arriba con una mueca arrugada. Varios lo vieron. Fue imposible ocultarlo. Los niños se pusieron a llorar por horas. Después le pasó a una mujer que ayudaba en la cocina, madre de 3 pequeños. Salió en la tarde a juntar leña para el fogón y nunca volvió. Mi abuelo encabezó la búsqueda con otros hombres, todos armados. Entre las telarañas del fondo encontraron su delantal empapado y desgarrado, colgado como una bandera sucia en una rama baja. No había cuerpo, el aire olía fuerte como carne echada a perder. Los hombres regresaron con la mirada clavada en el suelo, sabiendo que aquello no tenía explicación. Luego fue un hombre mayor, de los primeros en llegar a la finca, al que todos respetaban. Decía que no le tenía miedo ni al diablo. Una noche escuchó que las vacas mugían como locas y entró al establo con lámpara y machete. Nunca salió. A la mañana siguiente encontraron sus botas todavía tibias, acomodadas con cuidado junto a la puerta, como si alguien se las hubiera quitado y puesto ahí, con calma. Junto a ellas, un charco de baba oscura que nadie se atrevió a tocar. Otro caso fue un niño, hijo de trabajadores, que jugaba siempre con mis tíos. Se fue con otros al río como acostumbraban para tirar piedras y mojarse los pies. Nunca regresó. Dijeron que quizás se lo llevó la corriente,
pero el río estaba manso ese día. Sus amigos juraron que lo vieron caminar con ellos de regreso, hasta que de un parpadeo a otro ya no estaba. Nadie gritó, nadie corrió a buscarlo. El silencio fue total, como si todos entendieran que aquel niño no volvería nunca más. El último fue un forastero que llegó pidiendo trabajo, hambriento, con la ropa en jirones. Apenas estuvo una semana. Una mañana, al revisar el terreno sur, mi abuelo lo encontró. No todo, solo su cara pegada a la corteza de un árbol grande. La piel se había adherido como si se hubiera fundido con la madera, los ojos cerrados, la boca torcida y nada más. El resto del cuerpo jamás apareció. Después de ese hallazgo, 6 familias enteras se marcharon. No esperaron explicaciones. Empacaron lo que pudieron en costales, cargaron a sus hijos y se fueron antes de que cayera la noche. Dejaron casas, corrales, animales. Solo se escuchó el rechinar de las carretas y los pasos rápidos alejándose del rancho. En esos días, mi mamá y sus hermanos tenían prohibido salir de la casa. Estaban encerrados todo el tiempo. No les permitían jugar afuera ni acercarse a los establos. Mi abuela tapaba las ventanas con mantas y les decía que rezaran bajito para que aquello no los escuchara. La finca poco a poco dejó de ser un lugar de trabajo. Se convirtió en un terreno maldito, con cada rincón lleno de sombras, de rumores y de ausencias. Mi abuelo no contó todo ni contó siempre la verdad. Uno de mis tíos, el más grande, llegó a decir que a veces lo veía llegar con gente, personas humildes, casi siempre forasteros que se acercaban al rancho buscando una última oportunidad. Venían con la ropa gastada, con la mirada cansada y las manos extendidas, pidiendo trabajo a cambio de comida y techo. Él los recibía, los llevaba al establo con la excusa de que allí había mucho por hacer, que necesitaba manos fuertes. Decía que al día siguiente empezarían en serio, pero nunca más los volvían a ver. Don Ramiro jamás admitió que a partir de entonces tuvo que alimentar a los monstruos con otra clase de carne, con otro tipo de sustento. Pero recuerda algo, mi abuelo se guardaba tantas cosas y las pocas que soltó en vida ya eran suficientes para helar la sangre. No sé si en este punto de la historia pudiera decirte que, afortunadamente, la finca recuperó su esplendor. Sí, pero ¿a qué costo? Todo volvió a la normalidad. Con el tiempo, ya todos mis tíos y mi mamá eran muchachos y por decisión propia, nadie volvió a preguntar nada ni a querer investigar nada. Si llegaba gente nueva y no se le volvía a ver, mi abuela decía: ojos de chícharo, pico de cera, callar y seguir. Así fue hasta el día en que mi abuelo entendió que ya no iba a poder continuar. Su cuerpo ya no tenía la misma fuerza de antes, las manos le temblaban y no podía ni levantar un costal de maíz. Retirarse implicó liquidar todo. Llamó a cada uno de sus trabajadores y les dio un costalito con dinero. No monedas,
dinero suficiente como para que pudieran irse a la ciudad, comprarse un terreno y poner un negocio. Les dijo que se fueran, que la finca ya no les iba a dar nada más. Y se fueron ellos y nos fuimos nosotros. Dejamos atrás el rancho, las casas, los establos. Esa imagen no se me va a olvidar nunca, aunque solamente tenía 9 años. Nos alejábamos en las carretas y detrás de nosotros todo ardía. Las casas en llamas, el establo convertido en un horno, las plantaciones consumiéndose. Era un infierno levantado a propósito, una hoguera que iluminaba los cerros. Y aun cuando estábamos lejos, todavía se veía el resplandor rojizo en el horizonte, como si el fuego no quisiera apagarse nunca. Pasaron 10 años antes de que mi abuelo nos contara lo que hoy te estoy contando. Ya estaba enfermo, en cama. Lo recuerdo recostado, cubierto apenas con una sábana blanca, la piel pegada a los huesos y los ojos hundidos. Hablaba lento, con pausas largas, como si cada palabra le costara aire. No alzó la voz en ningún momento. Solo movía los labios despacio con un tono ronco, mirando fijo al techo o cerrando los ojos, como si reviviera cada cosa mientras la decía. Nadie lo interrumpió. Mi abuela estaba sentada a su lado en silencio absoluto, escuchando aquello que había callado por 50 años. Suspiró hondo cuando terminó. Fue la primera vez en mucho tiempo que lo vimos soltar el cuerpo, dejar de tensar los puños, como si se hubiera quitado algo de encima, como si al contrario, aunque fuera tarde, no lo tuviera que cargar solo nunca más. Días después de que se desahogó, murió. Pero mi abuela, ella nunca se liberó. Hasta el último día de su vida siguió soñando con la cara asomada por la ventana. Esa cara muerta colgando de cabeza, observándolos dormir en silencio. ¿Me creerás que yo también la he soñado? Bueno, aunque honestamente no te puedo jurar que realmente fueron sueños. Dos. No sé por qué, si mi mamá le dio buena educación, mi hermano desde siempre ha buscado juntarse con la peor gente. A 3 cuadras de la casa se juntaban unos tipos que todo el fin de semana se la pasaban tomando afuera de la tienda. De repente andaban de rateros cuando les hacía falta el dinero para sus vicios. Pues no sé cómo convencieron a mi hermano para que los acompañara a una de esas misiones, de irse a meter a una casa a robar. No sabes cómo puso mi mamá a mi hermano cuando se enteró, pero eso es el final de la historia. Vamos a empezar por el inicio. Un domingo mi hermano se salió temprano de la casa. Sin que nos diéramos cuenta, se fue entre 6 y 7. A las 6 lo escuché en el baño, a las 7 me di cuenta de que no estaba. Se fueron en pecero al metro y del metro hasta Chapultepec. Ahí tomaron otro camión que los llevó hasta Santa Fe. Cuando se bajaron, se pusieron unos chalecos como de técnicos de soporte. Estos tipos ya sabían para dónde ir. Lo que hicieron lo tenían bien planeado.
para que los dejaran entrar a la privada, además de los supuestos uniformes y maletas con herramientas, dejaron unas identificaciones falsas que mi hermano mismo les había fabricado en la computadora. Mi hermano nos platicó todo esto que te estoy contando. La colonia era otra cosa distinta a la nuestra. Calles amplias con casetas de seguridad, jardines recortados a la perfección, camionetas de lujo estacionadas frente a las casas. Se notaba que ahí vivía pura gente con mucho dinero, pero la casa donde iban no parecía encajar. Estaba al fondo, rodeada de bardas altas que la aislaban de todo lo demás. A diferencia de las otras residencias, esta tenía un aire pesado, ajeno, como si no perteneciera al mismo sitio encumbrado. Se metieron por la puerta de atrás, por donde entraban los coches. Con unas pinzas grandes que traían en la maleta, cortaron el candado en segundos. Muy convenientemente, no había cámaras apuntando ahí. Desde afuera no parecía abandonada, pero lo estaba. Y no lo parecía, según mi hermano, porque de afuera no se podía ver nada del interior. Tal vez un árbol alto que daba sombra en el patio, pero nada más. El pasto del jardín estaba crecido hasta la cintura. Los árboles desbordados con ramas secas que se metían a la entrada. La fachada, estilo mansión de los 90s, tenía ventanales enormes con cortinas cerradas desde adentro, balcones con herrería negra oxidada y un portón pesado que parecía haber visto mejores tiempos. El yeso de las paredes exteriores estaba descarapelado en varias partes y en una esquina la humedad había dejado manchas oscuras que parecían telarañas. A simple vista, parecía la típica casa olvidada de colonia rica, pero había algo en el aire. Algo que mi hermano, aunque no lo supo explicar, sintió desde que pisó ese jardín. Él mismo, al ver cómo forzaban la entrada, les preguntó si estaban muy seguros de que ahí no vivía nadie. Uno de ellos se rió con la pinza todavía en la mano. «Mira a tu alrededor, ¿te parece que alguien podría vivir aquí?», le contestó. Y sí, por fuera la casa se veía muerta, jardín seco, ventanas cerradas, portón oxidado. Pero mi hermano juró que alguien vivía ahí, porque lo vio. Una cara apareció asomada entre las cortinas polvosas de un ventanal. Un rostro blanco sin expresión, apenas sostenido, observándolos desde la penumbra. Solo mi hermano lo vio. De hecho, gritó que había alguien adentro que los estaba mirando. Les avisó, pero ninguno de los tres le hizo caso. Uno de ellos, el más grande, con un cigarro colgando de la boca, le dijo que llevaba semanas investigando la casa, vigilándola desde la esquina y que estaba abandonada de verdad, que dejara de inventar cosas. Mi hermano se quedó callado, pero esa cara se le quedó grabada. Era un rostro raro, con los ojos cerrados, pero que aún así sentía que lo miraba directo. Todavía no entraban cuando uno de ellos, el más flaco, señaló hacia el fondo del patio. «Miren allá arriba, en el árbol», dijo. Era un árbol altísimo, años sin podarse.
ramas que se extendían como brazos torcidos hacia todos lados, y en la punta, colgando justo en la copa, había algo. Parecía una mancha blanca, como cuando una estrella corona un árbol de Navidad. Solo que este no era un adorno. Ninguno alcanzaba a distinguir qué era exactamente. Uno de ellos dijo que seguro era un costal atorado. Otro que tal vez un trapo viejo que el viento había dejado ahí. Pero mi hermano, en cuanto lo vio, se le enchinó la piel. No dijo nada, pero lo que se imaginó que era, le dio un escalofrío que nunca se le quitó de encima. Decidieron no seguir perdiendo tiempo. Forzaron una de las ventanas laterales, cubierta por una cortina pesada y polvosa. La abrieron a tirones y entraron uno por uno, mi hermano al último. Adentro el aire estaba espeso, con olor a encierro y humedad vieja. La casa entera parecía sellada, cubierta de telarañas que caían del techo a las paredes, como cortinas grises. Había hilos gruesos, tan firmes que tenían polvo acumulado encima. La luz no prendía. Cada vez que intentaban un apagador, no pasaba nada. Entonces empezaron a abrir las cortinas. La claridad de afuera entraba a pedazos, iluminando los muebles tapados con sábanas, las lámparas de cristal llenas de polvo y los retratos torcidos en las paredes. El piso de mármol estaba cubierto de tierra y hojas secas que habían entrado con el viento. El eco de sus pasos resonaba hueco, como si la casa estuviera más vacía de lo que parecía. En la sala había un piano grande, tapado con patas de garra y encima telarañas tan densas que parecía piel vieja estirada. Los sillones, también cubiertos, tenían manchas de humedad que habían dibujado siluetas oscuras. Y en las esquinas, donde la luz no alcanzaba, había montones de polvo, pero también algo más. Pequeñas bolas negras pegadas al piso y a las paredes, como capullos, como si algo hubiera estado viviendo ahí, dejando rastro de que todavía andaba cerca. Mientras caminaban por la sala, los tres empezaron a hacer sus propias conjeturas. Mira nada más estas telarañas, seguro aquí hay bichos del tamaño de mi mano, dijo uno, aplastando un capullo seco con la bota. Sí, güey, mínimo una viuda negra con toda su familia, bromeó el otro, aunque la risa le sonó nerviosa. Pero lo raro era eso, no había arañas, ninguna, ni una sola. Solo los hilos gruesos, las bolas negras pegadas a las paredes, las telas colgando como redes de pescar olvidadas. Mi hermano lo notó primero. «Si esto es de arañas, ¿dónde están?», preguntó. Nadie le contestó. Siguieron avanzando juntos, recorriendo pasillos oscuros, abriendo cortinas pesadas que soltaban nubes de polvo. Cada cuarto era igual. Muebles tapados con sábanas, telarañas, humedad. El aire olía a encierro, a tierra mojada, como si la casa hubiera estado respirando bajo tierra. Hasta que llegaron a un patio interior. El lugar estaba completamente sellado por muros altos, sin salida al exterior, como un pequeño corral abandonado en medio de la mansión.
y en el centro, abriendo el piso de piedra, había un agujero. No era un pozo, no era drenaje, era un boquete irregular, como si algo hubiera desgarrado la tierra desde abajo para salir. El borde estaba agrietado, con piedras caídas y raíces expuestas, como si el suelo mismo hubiera sido forzado. La oscuridad del agujero era absoluta, y de ahí venía el olor más fuerte, un tufo a humedad rancia, a animal guardado, a un espacio que nunca ha visto el sol. Uno de ellos lo dijo en voz baja, sin querer aceptarlo del todo. Esto es como si un animal hubiera hecho su nido aquí. La casa, sellada, oscura, perfecta para que algo se escondiera dentro. Y de pronto se dieron cuenta de lo mismo, casi al mismo tiempo. No era que la casa estuviera abandonada. La casa era de eso que había salido de la tierra. Para suerte de los ladrones, todo lo que era de valor en la casa seguía intacto. Los muebles estaban cubiertos, sí, llenos de polvo, pero los cajones escondían cuberterías de plata con iniciales grabadas, candelabros antiguos de bronce, relojes de péndulo que todavía parecían funcionar si se les diera cuerda. En vitrinas cerradas con llave encontraron figuras de porcelana fina, cristal cortado, vasos que parecían salidos de una cristalería europea. Uno de ellos, el más joven, se emocionó cuando descubrió una caja de madera repleta de cubiertos bañados en oro. Otro arrancó un cuadro de la pared, un óleo viejo con marco tallado y pesado, diciendo que en el mercado negro le podrían dar una fortuna. Alfombras enrolladas, tapetes persas que aún conservaban sus colores, artículos que empezaron a acumular en una esquina, listos para llevárselos. Ya habían llenado 1, 2, casi 3 maletas con lo que iban colectando. La emoción les nublaba el juicio, reían entre dientes, susurraban como si fueran dueños de la mansión. Mi hermano no era como ellos. Quería ser parte del grupo, buscaba pertenecer. Al día de hoy todavía no entiendo por qué se juntaba con esa gente. Pero era diferente a ellos, porque él sí tenía miedo. Él sí sopesaba el peligro de estar ahí dentro. No necesitaba conocer de la existencia de una criatura larguísima, más gruesa que cualquier serpiente gigante, cubierta de patas articuladas, con la cara blanca y muerta de un humano incrustada en su frente. No hacía falta imaginarlo. Todo en esa casa vibraba a peligro. Por eso se quedó abajo, mientras los demás subieron las escaleras hacia las habitaciones. No quiso quedarse en un solo punto. El aire lo sofocaba, así que caminó hacia un salón anexo a la cocina. La penumbra lo obligó a usar el celular como lámpara, y ahí, en ese haz de luz, fue que se le erizó la piel. Había ropa, mucha ropa, montones de zapatos desiguales, botas de hombre, sandalias de mujer, zapatitos de niño, camisas dobladas a medias, chamarras colgadas, maletas abiertas con pertenencias personales. No eran de una sola familia. Eran de distintas personas. Ahí también había un botín, no joyas, no muebles,
pertenencias de gente, pero mi hermano no dijo nada. En su lugar se puso a tomar fotos. La ropa, los zapatos, las maletas abiertas, pero apenas las tomó, las borró. Evidencia. ¿Para qué querría tener eso en su teléfono? Nadie le iba a creer y él mismo no querría volver a ver esas imágenes nunca. Entonces escuchó un grito, luego otro. 2 gritos distintos arriba, desgarrados, de desesperación. Se echó a correr a la puerta principal, pero no encontraba cómo destrabarla. El mecanismo estaba duro, viejo, como atorado. Mientras tanto, los alaridos no paraban. Algo grave estaba pasando en la planta alta. Fue hacia una ventana, pateó el marco y saltó al patio. Cayó de pie en la hierba crecida, el corazón retumbándole en el pecho, y se echó a caminar de espaldas, mirando en todo momento hacia la casa. Se quedó ahí, en medio del patio descuidado, esperando a que los otros salieran. Pero nadie salió. Pensó que debía regresar, subir y ayudarlos a hacer algo. Pero lo pensó y no se atrevió. El que hace mal siempre tiene su castigo, se dijo para sí mismo al momento en que salió cautelosamente por la puerta que había quedado sin candado. No es mi culpa, ¿o sí?, nos dijo mi hermano cuando terminó de confesar la historia. No, mi rey, le contestó mi mamá, seca. El que hace mal siempre tiene su castigo. ¿Pero qué era esa cosa?, le pregunté yo. ¿La viste? Mi hermano se quedó callado, mirando a la nada. Lo dejamos hacer esa pausa porque sabíamos que estaba recordando, trayendo a su memoria la imagen de lo que había visto. Ese día, mi hermano regresó a casa como a las 6 de la tarde. Mi mamá ya lo estaba esperando. Lo primero que le preguntó fue dónde había estado todo el santo día. Él solo dijo que por ahí, y se fue a encerrar a su cuarto el resto de la tarde y de la noche. Las personas, los supuestos amigos de mi hermano, no regresaron. Ni el domingo, ni el lunes, ni nunca. Un fin de semana, 2 fines, nada. Nadie los buscó, ni sus propios familiares. Era como si no le hicieran falta a nadie. Bueno, a mi hermano sí. Él volvió a la casa, allá en la colonia opulenta. No se atrevió a entrar. Se quedó afuera un buen rato, pero esa vez llevó binoculares. En lo alto del árbol, donde aquel día habían visto algo colocado en la punta, por fin lo distinguió. Con el pulso temblando, vio una cabeza humana, torcida, puesta como adorno. Tres. Recién nos fuimos para los Estados Unidos. Llegamos a un pueblo en Texas completamente desconectado. Un sitio de casas bajas, gasolineras solitarias y un silencio raro en las noches. Al momento había buen trabajo porque como a unos 6 kilómetros de ahí iban a construir un centro comercial a un lado de la autopista.
Allá la gente tenía carro, de lo contrario no había manera de que salieras de ahí. El pueblo estaba aislado, sin transporte público. Si no tenías con qué moverte, estabas atrapado. Había un señor que tenía una camioneta, también mexicano, que pasaba a recoger paisanos que también iban a la construcción. Si querías y podías, le dabas $1 o $2 al señor por el raite. Si no, de todos modos llevaba a quien estuviera pidiendo aventón. Nunca dejaba a nadie tirado. Ese camino, por cierto, era árido. No estaba completamente seco. Entre la tierra roja se levantaban pequeños valles forrados de verde, pero eran puros matorrales espinosos y no daban sombra. El sol pegaba directo y en la noche, cuando el viento soplaba, se escuchaba como si algo estuviera reptando entre ellos. Si no alcanzabas al señor de la camioneta, había que caminar. De día nunca había pierde, incluso a veces hasta nos esperaba, pero de noche la cosa cambiaba. Ahí sí había una hora, y si no estabas, te quedabas a tu suerte. Todos salíamos cansadísimos, con el cuerpo rendido y con hambre. Ahí no había tolerancia. A mí me llegó a pasar 2 veces que tuve que regresarme caminando porque la camioneta me dejó. En el camino había culebras, coyotes, conejos y un monstruo. Ese mismo camino no tenía iluminación. Ya sería el colmo caminar sin tener con qué alumbrar. Algunos llevaban linternas baratas de las que vendían en la gasolinera. Otros usaban la luz del celular, pero esa noche yo no tenía nada. Pasaban carros, pero no tan seguido. Cuando cruzaban, la luz apenas duraba segundos, rebanando la oscuridad y dejándote todavía más ciego después. Si tenías suerte, te levantaban. Una de esas 2 veces que me dejó la camioneta, a los 5 minutos me recogió una van vieja que iba rumbo al pueblo. La otra vez, no corrí con la misma suerte. A los 20 minutos de caminar en la oscuridad, ya me había arrepentido de haberme aventurado. Mejor me hubiera quedado a dormir afuera de la construcción. Total, no traía nada encima, ni teléfono. ¿Qué me iban a robar? Andaba en medio de la nada, con frío, sin luz, esperando a que pasara un carro, pero no pasaba ninguno. Ni un faro en la distancia. El silencio apenas lo rompía el aire y los ruidos secos de los matorrales sacudiéndose. De pronto vi una luz al frente sobre el camino. Tardé en descifrar qué era. Un carro no parecía, no avanzaba, no parpadeaba. Cuando estuve más cerca, recordé que en esa parte del camino había una pequeña capilla. No una casita improvisada, sino un sitio bien hecho, como para que la gente pudiera detenerse un rato a rezar. Las paredes eran de bloques firmes, pintadas de blanco, y el techo de tejas bien acomodadas. Por dentro había un par de bancas de madera y, al frente, un reclinatorio con el tapete gastado justo frente al altar. Tenía espacio suficiente para que un puñado de personas se acomodara y hasta se diera una pequeña misa. La puerta de hierro se podía cerrar por dentro y aún así estaba siempre entreabierta
como si el lugar esperara a cualquiera que buscara refugio. La Virgen estaba en un escaparate de cristal, perfectamente limpia, sin polvo ni huellas, vestida con manto azul celeste y túnica blanca, y sus manos juntas en oración. La gente del pueblo era ordenada. Los ramos de flores, frescos todavía, estaban acomodados a los lados en floreros de barro, sin nada tirado, sin marchitas olvidadas. Las veladoras, alineadas en un rincón, daban una luz cálida que se reflejaba en las paredes, haciendo que aquel espacio pareciera brillar desde dentro. En medio de ese camino árido y oscuro, la capilla no parecía abandonada, se sentía viva, cuidada, como si alguien velara por ella todas las noches. Supongo que nunca la había visto tan tarde, por eso no la recordaba encendida. Esa noche la luz de las veladoras le daban un resplandor extraño, como si la Virgen estuviera flotando en la oscuridad, esperándome en medio de la nada. Me decidí a quedarme ahí. Total, ya mañana no iba a caminar mucho. Lo único que me preocupaba era que mi mamá iba a estar despierta toda la noche, sin poder pegar el ojo, pensando en mí. Entré. El lugar estaba polvoso, pero no vandalizado. La gente ahí sí respeta, porque en mi pueblo seguro ya lo hubieran ocupado para orinar o llenarlo de basura. Me recosté en una de las bancas de madera y me quedé mirando hacia la pared. Creo que pasaron como 20 minutos cuando vi que la puerta que daba a la vitrina de la Virgen se abría. Me levanté un poco. No se vio como que se abriera sola, no. Alguien la abrió. Se abrió de par en par y se iluminó un poco del interior de la capilla. Había una cortina detrás que no dejaba ver qué o quién lo había hecho. De repente esa cortina tembló y luego una mano la apartó. Se asomó una mujer con una túnica. Me miró a los ojos, fija, sin parpadear, y luego se llevó el dedo a la oreja, como pidiéndome que escuchara. Se oyó el llanto de un bebé afuera, agudo, insistente. Me levanté un poco más de la banca, con el corazón apretado. La mujer me dijo en un susurro: «Levántate y cierra la puerta. Eso no es un bebé». Me desperté sobresaltado. Había sido un sueño tan real, porque no me di cuenta en qué momento me había quedado dormido. Un sueño, sí, pero el llanto del niño era algo real. Me levanté y recordé el consejo que me acababa de dar la Virgen. Cerré la puerta por dentro asegurándola, pero me quedé pensando, ¿y si de verdad era un bebé? ¿Y si alguien lo había dejado ahí pidiendo ayuda? Entonces algo golpeó fuerte la puerta. El estruendo retumbó en toda la capilla. Me acerqué despacio y al correr apenas un poco la cortina para asomarme. ¿Sabes qué había del otro lado? Un rostro humano colgado de cabeza, pegado contra el vidrio, con los ojos cerrados, pero mirándome.
y debajo un cuerpo larguísimo, articulado, que se retorcía con decenas de patas negras que arañaban la puerta como si quisieran arrancarla de raíz. La cara se balanceaba suavemente con el movimiento del cuerpo, acercándose a la puerta como si oliera que había alguien dentro. Esta vez no desperté de ningún sueño. La cosa se fue cuando se le dio su chingada gana. No me dejó dormir en toda la madrugada. Hacía esos ruidos espantosos como de niño chillando. A ratos se escuchaba de un lado, luego del otro, a veces arriba como si caminara por el techo de la capilla. No podía creer que eso estaba pasando, que ahí, en ese desierto que parece vacío, existe algo de lo que nadie tiene ni la menor idea. Qué peligroso es andar de noche por esos rumbos sin saber lo que se arrastra entre los matorrales. Me da mucha pena decirlo, pero gente como nosotros, que estamos ahí de paso, que trabajamos en la construcción, desaparecemos y nadie dice nada. La policía no investiga, las noticias nunca lo mencionan. Solo se quedan nuestras madres con el nudo en la garganta, esperando que volvamos, y no volvemos, y nadie hace nada. Fue la noche más larga de mi vida. Solo hasta que amaneció aquella cosa se fue. ¿Sabes? La tensión y el miedo me hicieron olvidar lo más importante, que de no haberme metido a esa capilla, no estaría aquí contándola. Si hubiera creído que podía llegar hasta mi casa en un camino así de oscuro, tampoco estaría contando esto. No me atreví a decirle a nadie lo que vi. ¿Quién me iba a creer? Lo que sí es que después de eso me la viví alertando a la gente a que no tomaran ese camino de noche. Ni de loco, me dijo un compañero una vez. Dicen que por ahí vive un monstruo.